Bueno. Buenas tardes. ¿Sí se oye? Bueno, iniciamos con un aviso. Un Jetta rojo, placas 813 PUE. ¿No es de aquí? Se lo está llevando la grúa. ¿No? Conste, ¿eh? Hace la mano que falta. Engrapar con su nivel de bien, ahora sí, después de tantos simulacros, buenas noches, señoras y señores consejeros electorales y representantes de los partidos políticos, siendo las 19 horas con 10 minutos del día 6 de febrero de 2015 y de conformidad con lo establecido en los artículos 103, párrafo primero y 107, fracción primera del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, se declara el inicio de la sesión de instalación de este Consejo Distrital 14. De esta manera se da inicio formal de los trabajos de este Consejo relacionados con el proceso electoral ordinario 2014-2015. Le solicito al señor secretario pasar lista de asistencia. Con todo gusto, señor consejero presidente. Informa usted que se encuentran presentes los siguientes integrantes de este Consejo Distrital: los consejeros distritales Beatriz Alvarado Gómez, Daniel Fidel Ayala Juárez, Felipe González Aguirre, Ana María Isabel Islas Mejía y Lisbeth Martínez Cuevas. Asimismo, informo a este Consejo que en términos de los artículos 95, 96, párrafo segundo, 100, 108, fracción 6 y 221, fracción 7 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, han sido acreditados los siguientes representantes de los partidos políticos ante este órgano colegiado. Hasta este momento han sido acreditados por el Partido Revolucionario Institucional la ciudadana Erika Selene Loera Robles, por el Partido de la Revolución Democrática el ciudadano Jorge Iván Mier y Concha Cachux, por el Partido del Trabajo el ciudadano Federico Ochoa González, por el Partido Verde Ecologista de México la ciudadana Azucena Núñez Vargas, por el Partido Morena el ciudadano Raimundo Méndez Rodríguez y por el Partido de Encuentro Social la ciudadana Claudia Gutiérrez Loyola. En este sentido, informo de la presencia en esta sesión de los siguientes representantes de los partidos acreditados ante este Consejo y bueno, aquí son justamente los que ya he mencionado con anterioridad y que nos acompañan en esta mesa. En consecuencia, para efectos de esta sesión hay una asistencia de 5 consejeros distritales.
Perdón, señor secretario, doy cuenta que siendo las 19 horas con 15 minutos se incorpora el consejero Alviso Vital. Gracias, señor consejero presidente. En consecuencia, para efectos de esta sesión, hay una asistencia de 6 consejeros distritales, 6 representantes de partidos políticos, el consejero presidente y el de la voz, y en virtud de que existe un total de 14 asistentes, de conformidad con el artículo 108, fracción 2 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, así como el artículo 11, fracción 3 del Reglamento de Integración, Funcionamiento y Sesiones de los Consejos Distritales, se declara la existencia del quórum para su realización. Muchas gracias, señor secretario. Señoras y señores consejeros distritales y representantes de los partidos políticos que nos acompañan, en virtud de que existe el quórum legal para sesionar, se declara el inicio formal de esta sesión, así como los trabajos concernientes a este cuerpo colegiado. Ahora bien, señoras y señores consejeros y representantes, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 10, fracción quinta del Reglamento de Integración, Funcionamiento y Sesiones de los Consejos Distritales del Instituto Electoral del Distrito Federal, procedería a tomar protesta de ley a los nuevos representantes de partidos políticos que se integran en este cuerpo colegiado. Les solicito ponernos de pie, por favor. Después de la protesta de ley, por favor, los representantes de partidos políticos irán levantando la mano derecha sin protesto para continuar con la sesión. Por favor. Señores y señoras representantes de partidos políticos de este Consejo Distrital 14, en nombre del Instituto Electoral del Distrito Federal, pregunto a ustedes: ¿protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y las leyes que de ellos emanen, así como cumplir las normas contenidas en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal y desempeñar leal y patrióticamente la función que se les ha encomendado como representante de partido? Sí, protesto. Estoy convencido de que pondrán todo su empeño y capacidad con el propósito de que los trabajos de este Consejo se realicen conforme a los principios rectores de este instituto que exigen el avance de nuestra democracia. Por favor, tomen asiento. Por favor, señor secretario, solicito dar lectura al orden del día. Con todo gusto, señor consejero presidente. Señoras y señores integrantes de este Consejo Distrital, el orden del día que se somete a su consideración es el siguiente. 1. Declaratoria de inicio de los trabajos del Consejo Distrital 14 del Instituto Electoral del Distrito Federal, correspondiente al proceso electoral ordinario 2014-2015. 2. Mensaje del presidente de este Consejo Distrital 14 con motivo del citado proceso electoral ordinario. 3. Informe que rinde el presidente del Consejo Distrital 14 sobre el Convenio General de Coordinación suscrito entre el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral del Distrito Federal para coordinar el desarrollo de las elecciones federales y locales en el Distrito Federal para el proceso electoral ordinario 2014-2015. 4. Informe que rinde el presidente del Consejo Distrital 14 respecto de los horarios de atención al público. 5. Informe que presenta el consejero presidente de este Consejo Distrital 14 de este H Instituto sobre los resultados del proceso de selección de auxiliares electorales que participarán en el proceso electoral ordinario 2014-2015 en la Dirección Distrital 14. 6. Informe que rinde el presidente del Consejo Distrital 14 sobre las solicitudes de registro de ciudadanos interesados en participar como observadores electorales durante el proceso electoral ordinario 2014-2015. Muchas gracias, señor secretario. Está a su consideración de los representantes de partidos y consejeros el orden del día. Si no hay consideraciones ni intervenciones al mismo, por favor, señor secretario, tome la votación correspondiente. Con todo gusto, señor consejero presidente. Señores y señoras consejeros electorales, se consulta si se aprueba el orden del día. Los que estén por la afirmativa, por favor manifiéstenlo levantando la mano.
orden del día queda aprobado por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Señor secretario, en uso de la palabra. Gracias, señor consejero presidente. Señor consejero presidente, en vista de que la documentación respectiva fue distribuida previamente a los miembros de este Consejo Distrital, esta Secretaría, con fundamento en el artículo 11, fracción cuarta del Reglamento de Integración, Funcionamiento y Sesiones de los Consejos Distritales de este H Instituto, pide la anuencia de la Presidencia para consultar a los consejeros electorales la dispensa de su lectura. Por favor, señor secretario, realice la votación solicitada. Con todo gusto, señor consejero presidente. Señores consejeros y señoras consejeras distritales, se consulta si se dispensa la lectura de los documentos previamente distribuidos relacionados con los puntos del orden del día. Y bien, quienes estén por la afirmativa, manifiéstenlo levantando la mano. Gracias. Señor consejero presidente, informo que la dispensa de la lectura de los documentos del orden del día quedó aprobada por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Por favor, desahogue el orden del día. Con mucho gusto, señor consejero presidente. El primer punto del orden del día es la declaratoria de inicio de los trabajos del Consejo Distrital 14 del Instituto Electoral del Distrito Federal, correspondiente al proceso electoral ordinario 2014-2015. Muchas gracias. En uso de las facultades que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presidente de la República promulgó la reforma constitucional en materia político-electoral aprobada por el Congreso de la Unión y la mayoría de las legislaturas estatales, cuyo decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014 y el 27 de junio del mismo año. Se publicó el decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. En consecuencia, el 27 y 30 de junio de 2014 se publicaron en la Gaceta Oficial del Distrito Federal los decretos por los que se reforman y adicionan diversas disposiciones al Código Electoral y procedimientos electorales del Distrito Federal. En términos de lo dispuesto en el artículo 41, fracción quinta, apartado B de la Constitución, y con relación a los procesos electorales locales, corresponde al Instituto Nacional Electoral, en los términos que establece la propia Constitución y las leyes, entre otros, la capacitación electoral, la ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de las mesas directivas, las reglas, los lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados preliminares, encuestas o sondeos de opinión observación electoral, conteos rápidos, impresión de documentos y producción de materiales electorales. A su vez, el apartado C del dispositivo constitucional señalado establece que en los supuestos establecidos por la ley y con la aprobación del Consejo General, el Instituto Nacional Electoral, entre otros aspectos, podrá asumir directamente la realización de las actividades propias de la función electoral que corresponden a los organismos públicos locales. Asimismo, en las entidades federativas, las elecciones locales estarán a cargo de los organismos públicos locales que ejercerán, entre otras funciones, en las siguientes materias: preparación de la jornada electoral, impresión de documentos y la producción de materiales electorales, los escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley, la declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones locales, la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los mecanismos de participación ciudadana que prevé la legislación local, las no reservadas al Instituto Nacional Electoral y las que determina la ley vigente. Al efecto, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, en su artículo 120, establece que la renovación de las autoridades legislativas, así como los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales, se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, cuya jornada electoral se llevará a cabo el primer domingo de junio. Para garantizar que en el Distrito Federal se realicen elecciones libres, periódicas y auténticas mediante sufragio universal, libre, directo, personal e intransferible, el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal reglamenta una serie de disposiciones que tienen por objeto la renovación de los diputados a la Asamblea Legislativa y jefes delegacionales del Distrito Federal. El 18 de diciembre de 2014 se suscribió con el Instituto Nacional Electoral un convenio general de coordinación para el proceso electoral ordinario 2014-2015, en el que se establecen los mecanismos para el proceso electoral ordinario de los mismos
2 años 2014-2015. El Consejo General es el órgano de dirección del Instituto Electoral del Distrito Federal y dentro de sus atribuciones se encuentra la facultad de emitir acuerdos que serán de carácter obligatorio para los órganos de dirección, unidades técnicas y órganos autónomos y desconcentrados. Los consejos distritales son órganos colegiados de carácter temporal que fungirán durante los procesos electorales. Tienen facultades de decisión en el ámbito distrital, actúan mediante la celebración de sesiones públicas de carácter ordinario o extraordinario convocadas por el consejero presidente distrital. El 7 de octubre de 2014, el Consejo General del Instituto emitió el acuerdo ACU-55-14 por el que se aprueba la convocatoria dirigida a la ciudadanía y partidos políticos a participar en el proceso electoral ordinario del Distrito Federal 2014-2015 para elegir esta vez a diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y los jefes delegacionales, cuya jornada electoral se celebrará, como todos ustedes saben, el 7 de junio de 2015. Así, por lo expuesto y en términos del artículo 103, párrafo primero y 107, fracción primera del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, y siendo las 19:26 del día 6 de febrero del 2015, se declara instalado este Consejo Distrital 14 para dar continuidad a las tareas relativas al proceso electoral 2014-2015. Pregunto si hay alguna intervención sobre el particular, sobre este informe. De no ser así, señor secretario, por favor continúe con el siguiente punto del orden del día. Con todo gusto, señor consejero presidente. El siguiente punto del orden del día, que es el segundo, corresponde al mensaje que rinde usted con motivo del proceso electoral ordinario 2014-2015. Muchas gracias. Señoras y señores consejeros electorales y representantes de los partidos políticos, en nombre del Instituto Electoral del Distrito Federal les doy la más cordial bienvenida a esta sesión de instalación del Consejo Distrital 14, cabecera de delegación en Iztacalco. ¿Quién será el órgano responsable de conducir el desarrollo del proceso electoral local? Es con esta sesión que damos inicio formal a los trabajos de la etapa de preparación del proceso electoral ordinario 2014-2015. En esta ocasión se habrá de elegir diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como al jefe delegacional de esta demarcación en Iztacalco. Es relevante mencionar que derivado de las últimas reformas y en particular la política electoral, habremos de realizar distintas tareas de carácter organizativo y operacional en comunión con el Instituto Nacional Electoral de acuerdo a la nueva normativa electoral. Es importante destacar que este Consejo Distrital 14 deberá en todo momento garantizar a candidatos como a la misma ciudadanía el cumplimiento estricto de los principios rectores del Instituto, a saber, los que son certeza, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad, independencia y legalidad. Por otro lado, es primordial mencionar la integración plural y ciudadana de este Consejo, toda vez que contamos con la presencia de las y los consejeros electorales, así como los representantes de los partidos políticos, incluyendo a los 3 partidos nuevos, les damos la bienvenida hoy. Aprovecho este momento para hacer una atenta invitación a los integrantes de este órgano colegiado para conducirnos con ello, siempre con respeto y civilidad en la discusión y desarrollo de los trabajos que habrán de llevarse a cabo durante este proceso, con la finalidad de aplicar estrictamente lo estipulado en la normatividad vigente, como son el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal y el Reglamento de Sesiones de los Consejos Distritales del propio Instituto. Por lo anterior, encaminado a garantizar la transparencia y certidumbre que demanda el desarrollo y resultados de este proceso electoral. Muchas gracias. Este segundo punto del orden del día, pregunto si es menester de algunos hacer uso de la palabra. La consejera Beatriz Alvarado, por favor. Buenas noches. Buenas noches, señoras y señores consejeros, representantes de partidos políticos. Mi estancia en este honorable consejo ha sido enriquecedora y por diversas circunstancias mi periodo de permanencia me ha permitido que en esta instalación que marca el inicio de los trabajos en el consejo pueda despedirme y agradecer los conocimientos y experiencias que han compartido conmigo.
El proceso electoral 2014-2015 marca un parteaguas a la luz de la reforma constitucional en materia político-electoral promulgada en 2014. En este contexto, la suscripción de convenios de colaboración en esta materia conforman un elemento crucial para llevar a buen fin este proceso, procurando en todo momento el apego a los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, y el respeto a la autonomía e independencia de cada uno de los actores. Desde la nueva conformación del Consejo General de este honorable instituto hasta la realización de tareas concretas en lo que va de este proceso electoral 2014-2015, he observado que los esfuerzos de los actores están encaminados a lograr el bien común y o el interés general para satisfacer las expectativas de la sociedad y de la ciudadanía. Por todo lo anterior, dejo manifiesta mi disposición para seguir participando desde mi trinchera como ciudadana, convencida que la democracia es un principio fundamental que hay que tutelar, y les deseo el mayor de los éxitos en este nuevo reto. Gracias. Muchas gracias, consejera. ¿Alguna otra intervención sobre este segundo punto? Consejero Felipe Alvarado. Diego González. Bueno, gracias, mi amor. Buenas noches a todos ustedes. Yo quisiera mencionar el hecho de que hoy me integro por segunda ocasión a los trabajos de este 14 Consejo Distrital, que sesiona por primera vez para el proceso electoral 2014-2015. Veo con gran satisfacción la asistencia de las y los representantes de los partidos políticos acreditados en este órgano colegiado, y veo también la presencia del presidente y el secretario del Consejo, quienes forman parte del servicio profesional electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal y que cuentan con probada experiencia por su participación en múltiples procesos electorales. Es precisamente con nuestra participación en estos órganos en donde los ciudadanos podemos contribuir a generar una mejor nación, siendo testigos del desarrollo de los trabajos que se llevan a cabo en cada una de las etapas de este proceso electoral. Debemos estar conscientes de que la elección no es un solo día, no solo tiene verificativo el primer domingo de junio. La elección es un proceso que se va preparando paso a paso, en donde funcionarios electorales, representantes de partidos políticos y nosotros, las y los consejeros electorales distritales, debemos poner el mayor de nuestros esfuerzos. Tenemos la encomienda de contribuir a que en el Distrito Federal se realicen elecciones libres, periódicas y auténticas mediante el sufragio universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible. Sabemos que se inaugura un nuevo sistema electoral con las atribuciones compartidas entre el Instituto Nacional Electoral, INE, y el Instituto Electoral del Distrito Federal, por lo cual surgirán nuevos retos a enfrentar por este Consejo Distrital, que estoy seguro sabremos afrontar con perseverancia, con sabiduría y siempre, como mencionaba el licenciado Chavarría, apegados a los principios rectores del Instituto Electoral del Distrito Federal. Por primera vez en la ciudad, aquí en la Ciudad de México, tenemos la posibilidad de contar con candidatos independientes que vienen a fortalecer nuestro sistema electoral. A las autoridades electorales les corresponde ubicar las casillas, seleccionar y capacitar a los funcionarios de las mismas, equipar los espacios en donde se instalarán las casillas, dar seguimiento al desarrollo de la jornada electoral. Los ciudadanos que las integren, estas mesas directivas de casillas, serán seleccionados de manera aleatoria,
recibirán una capacitación que les dará los elementos necesarios para ejercer su función con gran esmero. Precisamente, el día de la elección recibirán votación, después realizarán los cómputos de cada mesa y llenarán las actas electorales en donde quedará plasmada la voluntad, en este caso particular, de los ciudadanos de este 14 distrito electoral. Los partidos políticos saldrán a las calles a desplegar sus campañas, compitiendo en buena lid por ganarse las intenciones de los electores, por convencer con su propuesta política a los ciudadanos, también haciendo compromisos que seguramente serán retomados a la hora de ejercer el gobierno. Este órgano colegiado, este consejo, conocerá sobre el registro de candidatos. Aquí en esta sala de consejo se sumarán los votos que los ciudadanos emitirán en las urnas. Aquí se dará a conocer el resultado de esta elección y se le otorgará una constancia de mayoría a los candidatos ganadores, a los candidatos triunfadores. En caso de desacuerdo, como todos sabemos, durante las campañas, la jornada electoral o la etapa de los resultados, los partidos políticos podrán recurrir a las instancias jurisdiccionales y seguramente recibirán, si les atribuye la razón, la justicia electoral reclamada. Solo me resta manifestarles a todos y cada uno de ustedes que, como se mencionaba, el proceso electoral es una esfera de múltiples y diferentes actividades, algunas de ellas muy desgastantes, algunas de ellas muy difíciles de llevar a cabo. Desde aquella en donde el instructor o capacitador electoral lleva la carta notificación al ciudadano y lo tiene que convencer en ese momento para que el ciudadano acepte. Hasta la búsqueda de las casillas, hasta los trámites llevados a cabo para dar paso o acceso a las imputaciones, en fin. Considero yo que no podemos dejar pasar en silencio que en cada una de estas actividades que vamos a desempeñar como actores del proceso electoral, tenemos que regirnos, como se mencionaba, a través de los principios rectores del Instituto Electoral del Distrito Federal ya mencionados. Pero hay que unir nuestra responsabilidad, nuestra disciplina, nuestra experiencia, nuestra inteligencia, nuestro sentido común y nuestra iniciativa. Requisitos todos ellos para que las cosas resulten bien. Requisitos todos ellos para lograr que el día de la jornada electoral y el fin del proceso podamos decir aquí en este Distrito 14 que pudimos organizar de una calidad óptima las elecciones en este distrito. Y obviamente el resultado será el podernos acercar un poco más a la credibilidad de los ciudadanos de este distrito, a la credibilidad en las instituciones electorales. Yo los invito a que diario pongamos en marcha todas estas virtudes, todas estas cualidades en las actividades que realicemos, ¿no? Y que todo sea para bienestar en manera particular de este 14 distrito electoral y para bienestar de la Ciudad de México en general, ¿no? Ojalá esperemos que así sea. Muchas gracias. Y por último, nada más, señor presidente de este Consejo Distrital, señor secretario, compañeros, compañeras, consejeros representantes de los partidos políticos, funcionarios electorales, me declaro presente y estoy listo, pienso yo que igual que mis otros compañeros consejeros, a esta aventura que nos conducirá al fortalecimiento de la democracia de nuestra ciudad. Muchas gracias por su atención. Gracias, señor consejero. ¿Alguna otra intervención en este segundo punto del orden del día? No será así.
así, señor secretario, le solicito este Consejo Distrital se da por enterado del mensaje. Por favor, señor secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. Con todo gusto, señor consejero presidente. El tercer punto del orden del día es el informe que rinde el presidente de este Consejo Distrital 14 sobre el Convenio General de Coordinación suscrito entre el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral del Distrito Federal para coordinar el desarrollo de las elecciones federales locales en el Distrito Federal para el proceso electoral ordinario 2014-2015. Está a su consideración de los integrantes de este Consejo el informe mencionado. ¿Alguna intervención? De no haber intervenciones, por favor, señor secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. Con todo gusto, señor consejero presidente. El cuarto punto del orden del día consiste en el informe que presenta el consejero presidente de este Consejo Distrital 14 respecto a los horarios de atención al público. ¿Alguna intervención de algún integrante de este Consejo sobre el referido informe? De no ser así, este Consejo se da por enterado del informe mencionado. Solicito, por favor, señor secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. Con todo gusto, señor consejero presidente. El quinto punto del orden del día es el informe que presenta el consejero presidente del Consejo Distrital del Instituto Electoral del Distrito Federal sobre los resultados del proceso de selección de auxiliares electorales que participarán en el proceso electoral ordinario 2014-2015 en la Dirección Distrital 14. ¿Alguna intervención sobre este punto del orden del día? De no ser así, este Consejo Distrital se da por enterado del informe referido y solicito al señor secretario continúe con el siguiente punto del orden del día. Con todo gusto, señor consejero presidente. El sexto punto del orden del día es el informe que presenta el consejero presidente de este Consejo Distrital del Instituto Electoral del Distrito Federal sobre las solicitudes de registro de ciudadanos interesados en participar como observadores electorales durante el proceso electoral ordinario 2014-2015. Está a consideración de este grupo colegiado el informe referido. Si no hay intervenciones, este Consejo Distrital se da por enterado de dicho informe y solicito al señor secretario continúe con el siguiente punto del orden del día. Con todo gusto, señor consejero presidente. Informa a usted que se han agotado los temas del orden del día. Señoras y señores consejeros distritales, señores representantes de los partidos políticos, no habiendo otro asunto que tratar conforme al orden del día establecido, agradezco a ustedes la presencia y siendo las 19 horas con 44 minutos del mismo día 6 de febrero de 2015, se da por concluida esta sesión. Muchas gracias por su presencia y buenas noches a todos. No sé si algún representante del partido político faltara de darnos sus datos.